Bueno, shalom a todos, bienvenidos a otro podcast de soyhebreo.fm. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos, dependiendo del lugar y el momento en el cual el Eterno les permita escucharnos. Recuerde que estamos en YouTube como Centro de Estudios Hebreos Teruá. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema muy álgido en la actualidad, y ese tema es el cristianismo. Para eso hemos invitado al podcast de hoy a nuestro hermano Uber, que es miembro de la comunidad Centro de Estudios Hebreos Teruá hace un poco menos de 4 años, y en la cual nos ha acompañado cada Shabbat desde entonces. Le damos la bienvenida y el saludo cordial a Don Uber esta noche. Don Uber, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bien, buenas noches, shalom para todos. Gracias a Sergio por esta invitación. Es un gusto para mí estar acá esta noche, poder compartir con ustedes un poco de la experiencia por la cual el Creador nos ha permitido cruzar durante estos años, contando desde los años del cristianismo y los ya un poco más de 4 años ya de estadía acá en el conocimiento de la Torá a través de la ayuda de Sergio, de la ayuda de su padre, don Nelson. Y pues primeramente pues gracias al Creador, porque hoy entiendo muchísimo mejor que todo este camino, todo este andar no ha sido ninguna casualidad, sino que ha sido el Creador el que nos ha traído en este caminar. Muy bien, así es, gracias al Creador que nos ha abierto la puerta del conocimiento de la Torá. Esta noche, Don Uber y queridos oyentes, queremos abordar un tema muy álgido en la actualidad, como le hemos mencionado. Es el tema del cristianismo. El cristianismo es una religión que surge obviamente del catolicismo y que ha crecido mucho, particularmente en Colombia. Tenemos movimientos cristianos muy grandes, pero vamos a escuchar de la voz de Don Uber algunas experiencias y anécdotas que suceden al interior del cristianismo y que a veces ignoramos su existencia y que desconocemos realmente qué sucede allí, por qué la gente deja el cristianismo, qué sucede al interior, qué pasa con los líderes, los pastores, por qué estas misiones de pronto no han crecido más, y todas esas temáticas las abordaremos a continuación. Muy bien, Don Uber, ¿cuál cree usted que puede ser el principal problema del cristianismo actualmente? Pues hombre, yo pienso que es muy difícil, o pues por lo menos lo es para mí, identificar cuál sea de pronto el principal problema, porque yo la verdad edifico varios, por no decir muchos problemas. Es decir, en casi 24 años que estoy en el cristianismo, estoy hablando que yo ingresé al cristianismo, recuerdo bien que fue un día sábado, 11 de mayo del año 96. Y cuando estuve ahí casi 24 años, y las personas que me vieron militar allí, por decirlo de esa manera, vieron el nivel de fervor con el que estuve allí y cómo trabajaba, me identificaba en el cristianismo, cómo de cierta manera llevaba puesta la camiseta, ¿cierto? Pero con el pasar del tiempo, recibiendo pues de pronto un cierto nivel de conocimiento, es decir, algo que yo hacía normalmente era tratar de leer la Biblia por mi cuenta, ¿cierto? Que sabemos que normalmente la mayoría de la gente que está allí no es que realmente anhelen buscar la escritura por su cuenta, sino que normalmente quieren todo servidito, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy conociendo un poco por mi cuenta, porque pues realmente era muy poco lo que yo conocía, pero cuando llega el momento donde comienzo a descubrir algunas cosas y comienzo a encontrar incoherencias, y encuentro temas en la Biblia que nunca fueron tocados en el cristianismo, y uno de esos ejemplos es un tema que toca el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, y en Romanos 8, 28 hasta el 30, cuando Pablo habla de un tema bien importante que es el tema de la predestinación, ¿cierto? Yo comencé a causar molestias, yo comencé a causar incomodidades, porque yo lanzaba preguntas de estas: pastor, ¿qué significa la predestinación? Y la respuesta era: no se meta con eso, pastor, yo quisiera llegar a predicar sobre el tema de la predestinación, pero yo no sé qué es eso. Y la respuesta es: no se meta con eso, esa es información muy pesada. Entonces,
al pasar de los años, llegó un momento en donde hice un alto en el camino y me detuve en medio de una meditación y yo dije, no puede ser, yo no veo normal porque hay temas que están quietos, están ocultos porque no los tocan y yo sé que están ahí, que realmente no sé qué significan, pero ¿por qué se tienen que quedar ahí? Y llegué a una conclusión, sencillamente la Biblia va mucho más allá de lo que a mí me han enseñado durante todos estos años y la conclusión al final de cada enseñanza era Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Llegó el momento en donde yo dije, ¿por qué hay temas, unos temas chocan con otros dentro del mismo cristianismo, unos temas chocan con otros? De pronto algo en lo que de pronto me caracterice y es que tenía algo algo como de sentido crítico a la hora de escuchar las predicaciones y dentro de mí yo sabía cuándo estaban hablando algo incoherente, cuándo estaban diciendo hoy es domingo, ¿sí? Y están diciendo algo y me doy cuenta de que contradice con lo que me enseñaron el domingo pasado. Pero es que nadie dice nada, ¿cierto? Yo me daba cuenta y de pronto otras personas también se daban cuenta que habían cosas que no cuadraban, que no encajaban, pero pues el problema allí, uno de los problemas, hablando del tema, es que nadie dice nada. Uno de los problemas es que la gente no tiene criterio. Es decir, la gente, hablándolo así en estos términos, la gente está mandada a callar. Es decir, sabemos que el esquema o el andamiaje que hay allí, el culto como tal, está diseñado es para que actúe, para que hable un monólogo y la gente no tiene ningún derecho ni de hablar, ni de preguntar, ni de cuestionar, ni de levantar la mano, sino simplemente usted puede decir amén, ¿cierto? Y cuando yo de pronto soy un poco diferente en ese sentido, es donde yo comienzo a ser molesto, porque llega el momento en donde me dicen, usted razona mucho, usted razona demasiado, y eso no funciona así, porque es que aquí todo es por fe. Ahí fue donde dije, empecé a entender, yo estoy en el lugar equivocado. Muy bien, y escuchamos de voz de Don Uber, una persona muy experimentada en el cristianismo, esbozando algunas de las problemáticas principales de esta religión o religiones, porque realmente prácticamente cada iglesia delimita su dogma a voluntad. Es muy poco común encontrar que dos iglesias manejen las mismas doctrinas, manejando la misma Biblia y en teoría el mismo propósito que es salvar a la gente o salvar las almas, ¿no? Y es bien interesante ver esas problemáticas, ¿no? Como el miedo que tú nos mencionaste también la falta de criterio, nos mencionaste también ese poco deseo por aprender, ese poco deseo por estudiar. Y como lo vemos y lo hemos escuchado de seguro todos en algún momento, basar la ignorancia o basar más bien la fe en la ignorancia. Es decir, como que entre yo menos conozco tengo más fe. Y nuestra emuná en Israel, en la Biblia, no puede estar basada en la ignorancia. Todo lo contrario, Dios nos ha colocado la capacidad de pensar y de buscar y de indagar en su escritura. Y creo yo que ese es un pilar que de pronto el cristianismo ha dejado un poco de lado. Muy bien, y bueno, todas esas problemáticas obviamente llevan a las personas a desconectarse, ¿no? A salirse del cristianismo, a abandonar el cristianismo, buscar nuevos rumbos. Yo creo que las misiones en Colombia, particularmente en Bogotá, nunca van a volver a alcanzar los números que tuvieron en los 90. Mucha de la gente de los 90 ha abandonado la iglesia, buscando otros nortes, otros horizontes, porque finalmente se convirtieron fue en grilletes, ¿no? En cárceles estas congregaciones. Don Uber, ¿por qué cree usted que muchas personas se han desconectado del cristianismo? ¿Por qué se han ido del cristianismo? Pues yo pienso, en algunos casos muchas personas se han ido porque no han llenado como sus expectativas. ¿Cuáles expectativas? Expectativas falsas que le dieron a la gente allí, porque lamentablemente mucha gente llega allí engañada. Es decir, le dicen, camine, vamos a la iglesia porque Dios sana. Caminamos a la iglesia porque Dios prospera. Caminamos a la iglesia porque Dios restaura hogares, ¿cierto? Dado cada caso, ¿cierto? Pero entonces eso, ¿qué es lo que sucede? Se da uno cuenta que la gente va allí tratando de encontrar añadiduras, mas no tratando de, como dice la escritura, como dijo Yeshua, busquen primero el reino de Dios, su justicia, lo demás es añadidura y eso llega en algún momento, ¿cierto? Pero a la gente como tal allí no le enseñan, venga, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, porque como tal no es que les convenga. Es decir, sabemos
que el reino dice su justicia, de lo que nos está hablando es de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Pues es la Torá. Cuando Yeshua dice en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahondando entonces en el tema, vamos y encontramos en el Salmo 119, 142, cuando dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, Torah, es la verdad. A ellos no les interesa que la gente encuentre esto porque entonces se les cae todo ese andamio que han hecho durante años. Es decir, como tal, no les interesa llevar a la gente a la verdad porque al fin y al cabo, como dijo el apóstol, y es que sencillamente lo que ellos tienen como fachada es una falsa piedad, ¿sí? Entonces, como tal a la gente no la educan, no la forman como tal en decirle, venga, vamos a buscar y a conocer el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios, la Torá para cumplirlos. No les interesa, porque entonces tendrían que empezar por un mandamiento. ¿Y cuál? El Shabbat. Sí. Y entonces si un pastor dice vamos a guardar el Shabbat y no vamos a guardar el domingo, se queda solo. De pronto se queda con la esposa, se queda con los hijos, con la tía, con la abuelita guardando el Shabbat. ¿A él le interesa eso? No, porque realmente la mayoría de los pastores, y no vamos a decir que todos, lo que buscan es números, ¿sí? Buscando gente, ¿para qué? Para hacer mercadería de ellos, como lo dijo el apóstol Pedro. Y entonces, pues esa es una realidad muy fuerte, muy triste. El conocer a profundidad las escrituras, es decir, cuando yo finalmente encuentro la respuesta a la pregunta que yo me hice, ¿qué significa aquello de la predestinación? ¿Cierto? Y resulta que más al fondo de la predestinación está el tema de la elección. Entonces, cuando uno logra entender todo eso por medio de la escritura, por medio de la Torá y por medio de los profetas y por medio del Brit Hadashah, es que resulta que la salvación yo no me la encontré acá, ni me la encontré detrás de la puerta, ni me la regalaron, ningún hombre me la regaló, ni fue porque yo hice una oración, sino que ahora entiendo que la salvación, es decir, que si yo soy salvo es porque yo venía salvo desde antes de la fundación del mundo. Entender y creer eso tira abajo también la teología de que usted puede ser salvo solamente si usted hace una oración y si usted recibe a Jesús en su corazón. Entonces nos damos cuenta que conocer todo esto les tira al piso todo su andamiaje, repito, les tira al piso toda su teología y toda la verborrea que ellos se inventan todo el tiempo pues para manejar masas. No es otra la situación. Muy bien, y esto nos lleva a plantearnos entonces que mucha gente deja el cristianismo, como nos lo menciona nuestro hermano Uber, deja el cristianismo por un problema de conocimiento, es decir, cuando conocen algo se dan cuenta que realmente adentro hay muy poco contenido y que realmente lo que se han creado es un conjunto de dogmas para hacer mercadería, algo que Pedro ya había mencionado en su escritura, en sus cartas, y a partir de esta mercadería abusan de la gente en todos los sentidos, no solamente el económico, sino de muchas formas abusan de las personas y lamentablemente las personas terminan alejándose de las congregaciones, alejándose de Dios y en casos más terribles alejándose de la escritura. Afortunadamente el Creador a muchos de estos que se terminaron alejando de estos lugares los llevó a aprender la Torá, y ese es un tránsito muy interesante que yo creo que la mayoría de nosotros hicimos, ¿no? Ese camino hacia la Torá. Bien, y esto me lleva a otra pregunta que creo que debo hacerla, y es si el problema en el cristianismo gira alrededor de vacíos teológicos, ¿cuáles crees tú, Don Uber, que podrían llegar a ser esas principales fallas teológicas del cristianismo? ¿Cuáles enumerarías tú? ¿Cuáles nos mencionarías tú como fallas teológicas? Es bastante fuerte porque, bueno, ya sabemos que una de las teologías falsas, pero las que más, digamos, tienen enredadas a la gente es pues, la teología de la Trinidad, pues que ya sabemos, ya entendemos que no tiene ninguna presentación bíblica como tal, ¿cierto? Pero mire, algo que a mí me enseñaron allá y que llegué incluso a enseñarlo porque lo creí, es que la iglesia es el pueblo que reemplaza al pueblo de Israel. Es decir, Dios reemplazó a Israel por la iglesia.
¿sí? E Israel es un pueblo rebelde, Israel no quiso nada conmigo. Entonces ahora, por medio de mi hijo, por medio de Jesús, entonces me hago otro pueblo y entonces se llama iglesia. Esa mentira yo la creí. O también, no, la iglesia es la Israel espiritual. Entonces el Israel que está allá es el Israel terrenal, pero la iglesia es la Israel espiritual. O que la iglesia es el otro pueblo que menciona Pablo en Efesios capítulo 2, cuando dice que de dos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación que había. Y entonces le enseñan a la gente por medio de ese Efesios capítulo 2, versículos 12, creo que va como hasta el 17. Dicen, no, claro, el uno es la Israel, descendiente de Abraham, pero el otro pueblo que menciona acá es la iglesia. Y eso sucede por o no conocer o por esconder realmente de dónde viene toda esta temática, y es desde el momento en que Israel se divide en dos, formando entonces, pasa de ser un solo pueblo a formar dos pueblos, que viene a ser la casa de Judá, la casa de Israel. Este es un tema que nunca jamás lo escuché en la iglesia, es decir, Israel fue dividido y ahora son dos pueblos. Y a pesar de que muchas veces nos llevaron por allí a Ezequiel capítulo 37, la interpretación es que yo llegué a escuchar allí no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, ¿cierto? No saben qué sentido tiene cuando Yeshua dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ve? Entonces, lograr encontrar esta situación de cómo se encuentra el pueblo de Israel hoy en día, que es partido en dos, pero que el plan de Yeshua, el plan del Padre Eterno, y por medio de Yeshua su hijo, es venir perdón, a restaurar a Israel, y de esos dos pueblos que se formaron volver a hacer de ellos un solo pueblo, que es lo que dice Ezequiel capítulo 37, y no solamente él, está Isaías y están los demás profetas, ¿cierto? Y a eso se refiere cuando dice allí en Hechos capítulo 1 versículo 6, cuando le dicen, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel?, ¿cierto? Entonces es lograr entender que el papel de Yeshua es restaurar a Israel, cambia totalmente el panorama, que no vino a fundar iglesias, y vemos que todo el tiempo hay polémica entre cristianismo y catolicismo, de que Jesús no formó a los protestantes, Jesús no fundó a los protestantes, sino que él fundó fue la iglesia católica y todo el tema, pero todo eso se basa en ¿qué? En el total desconocimiento de la escritura como tal. Muy bien, nuestro hermano nos ha hecho un esbozo bastante interesante, partiendo de teologías como la Trinidad, que es complicado, ¿cierto?, que la gente lo pueda entender, pero está en la escritura. Teologías como el diezmo, que también es muy complicado, teologías como la elección, teologías como las dos casas, todo eso está en la escritura, pero a veces una falta de conocimiento, una falta de lectura, digo yo, impide que las personas puedan ver esto, y súmele a eso, además de la falta de lectura, falta de estudio, falta de iniciativa, que las personas que están al frente han hecho es una mercadería, un negocio, y eso impide que las personas también puedan salir del control que estos le han tendido a través de falsas promesas, como decía Don Uber, y a través de otros elementos que hacen muy complicado la interacción en las congregaciones con la verdad, ¿verdad? Y bueno, ahí entramos a un tema álgido que acabo de mencionar, y es el tema del diezmo. Es un tema supremamente álgido y complejo. Miren, por ejemplo, que en nuestra página de Instagram, Centro de Estudios Hebreos Teruá, hacemos publicaciones sobre el diezmo, y mucha gente se ofende porque considera que lo que ellos hacen en su posibilidad es el diezmo, desconociendo por completo lo que dice la Escritura. Entonces, Don Uber, cuéntenos al interior del cristianismo, ¿qué sucede con el diezmo? Usted que hizo parte de la entraña, del interior del cristianismo, usted que vio muchas cosas, que conoce muchas cosas del interior, ¿qué sucede con el diezmo del cristianismo? Pues yo le cuento, mire, una de las cosas, porque fueron varios, como por decirlo así, los detonantes para que finalmente yo tomara la decisión de salir de esta como organización, y es algo que a mí me enseñaron siempre, y es, venga, aquí somos salvos por gracia, lo cual sabemos que es cierto, que la salvación es por gracia, ¿cierto? Pero es un tema que no está bien manejado o no está bien entendido allí, es algo muy superficial. Pero cuando el pastor, y estoy hablando del último pastor de la última congregación en la que yo estuve, es decir, yo estuve en 3 congregaciones durante casi 24 años, comienza a decir en diferentes lugares y ocasiones, y es abro comillas, dice, el que no diezma se va para el infierno. Pero yo decía, pero ¿cómo así que el que no diezma se va para el infierno? ¿Al fin qué? ¿Yo tengo que pagar por la salvación?
o la salvación es un regalo. Es decir, la cantidad de incoherencias con las que uno se encuentra allí es impresionante, y esa finalmente fue la que me llevó a tomar una decisión, porque al final yo hago una oración a Dios y yo le digo, bueno, Padre, yo sé que este tema con la Biblia tiene que ir más al fondo. Y yo sé que hay una cantidad de vacíos porque hay interrogantes que me he hecho durante mucho tiempo y no se han podido resolver estos interrogantes, ¿cierto? ¿Qué pasa con el diezmo, Padre? Porque es que la verdad yo ya estoy como un poco cansado y triste de no suplirle muchas necesidades a mi familia, a mi esposa, a mis hijas. Y siempre traté de ser lo más fiel posible con el diezmo, pero yo decía, al final yo cuestionaba, yo decía, ¿cómo es posible? Yo le decía, Padre, yo no creo que sea justo que mi familia tenga que pasar necesidades, que yo no pueda cubrirles a ellas, a mi esposa y a mis hijas, muchas necesidades. Pero sí, yo soy muy fiel con el diezmo, pero yo sí veo que el pastor y los hijos tienen una vida viven una vida muy generosa. Es decir, mínimo viajan al extranjero una vez al año, ¿sí? Y su estadía en el extranjero de vacaciones es un mes, ¿cierto? Llegan del extranjero con los bolsillos llenos de dólares diciendo que los llenaron de ofrendas porque fueron a predicar. Dios los mandó a predicar, ¿sí? Pero qué raro que Dios los manda a predicar a los Estados Unidos, Dios los manda a predicar a Europa, a auditorios que simplemente llegan y ya están llenos, no necesitan hacer ningún esfuerzo, sino que llegan y ya les tienen el auditorio lleno. Pero qué raro ese Dios en el que yo creo, porque es que nunca dicen Dios me mandó a predicar al Amazonas o al Chocó, o Dios nunca me dijo vaya y predique a una de las tribus del África. No, Dios los mandó fue a lugares ostentosos, ¿cierto? Entonces, y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que vivan una vida llena de holgura mientras que en mi casa hacen falta cosas? No, yo quiero, Padre, tener claridad en ese asunto. Y también ese fue uno de los puntos por los que yo dije, ya no voy a estar más en este lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el diezmo? Que hacen de todo menos lo que dice la Biblia, porque encontramos que el diezmo, entre otras cosas, yo veo que era un tema administrativo, donde quienes lo manejaban, pues los sacerdotes, a ellos directamente tenía que llegar el diezmo, que no era moneda, que no era dinero, sino que era en materia agrícola o en materia de ganado, y que era para el sustento de los sacerdotes, pero ellos a su vez tenían que encargarse de viudas, de pobres, de huérfanos y hasta de extranjeros que estuvieran tal vez en unas condiciones delicadas en la economía. Pero es que eso no es lo que hacen los pastores, porque yo mismo era uno de los que tenía puesto el overol, y yo era uno de los que directamente iba a las casas, a las familias, cosa que no hacían los pastores, ¿cierto? Ellos iban a las casas de las personas cuando los invitaban a almorzar el domingo, pero no decían voy a ir a hacer un trabajo pastoral, a visitar a estas personas. No lo hacían. Y lo digo yo, que estuve al lado de ellos durante muchos años, yo que fui supervisor general, y empecé desde el líder, luego empecé a ser supervisor, después supervisor general. Yo tuve a mi cargo 10 supervisores, y cada supervisor tenía un número aproximado más o de menos de 10 personas, es decir, detrás de mí hubo más o menos unas 100 personas, y personas de las que yo me ocupaba visitándolos, llevándoles una voz de aliento, muchas veces incluso llevándoles algo de comer. Pero yo iba donde el pastor y le decía, pastor, en tal lugar hay una familia que que la están pasando mal, que no tienen que comer, ¿qué posibilidad hay de que les llevemos un mercado? Y la respuesta era, hermano Uber, la iglesia no es una institución de caridad. Hermano Uber, pues toca mirar a ver el domingo, poner allí a la entrada la canasta de amor. La canasta de amor es una canasta donde la gente, cada quien mira a ver si puede llevar una libra de arroz o tal vez un paquete de lentejas o de frijol o de sal. Y pues miramos a ver si la gente trae y les lleva. Muy bueno, pero mientras tanto, ¿qué va a comer esa gente? ¿Y qué si la gente no trae? Entonces, como tal, el diezmo no lo utilizaban absolutamente para nada de eso.
Es más, yo como supervisor, ¿qué tenía que hacer? La misma responsabilidad de los demás supervisores y era, nos repartían el aseo de la iglesia, ¿cierto? Usted en tal fecha y usted en tal otra y usted en tal otra. Pero a cada supervisor mismo incluso tenía que llevar el jabón, el desengrasante, el desinfectante y hasta las mismas escobas, porque el diezmo no lo tocaban ni siquiera para darnos a los que le hacíamos el aseo a la iglesia, al templo como tal, ¿cierto? Entonces, el manejo de esos dineros era bastante entristecedor, porque como tal no hacían lo que dice la escritura. Muy bien, vemos entonces cómo a partir del diezmo han levantado un negocio, ¿no? Y sorprendente esto que digan que la iglesia no es una organización de caridad. O sea, realmente una respuesta muy desalentadora y cuestionable, ¿sí? Que el Creador tenga misericordia, ¿no? Y bueno, para terminar nuestro podcast del día de hoy con este tema tan interesante y polémico además, porque estamos hablando de una persona que estuvo 24 años en el cristianismo, tendrá más historia que cualquiera de nosotros en este ámbito, supongo que no todas negativas, pero sí ahí queda uno con el sinsabor de situaciones que lo dejan a uno pensativo y diciendo, verdaderamente ese será el camino del Creador. Vamos con la última pregunta, hermano Uber, y es, ¿qué le diría usted a los cristianos de la actualidad? En la actualidad, ¿qué mensaje tendría usted para una persona cristiana? Yo diría a la gente del cristianismo y es, hagan uso de un derecho que tenemos todos y es tenga su propio criterio. ¿Cuál es el miedo de opinar o cuál es el miedo de preguntar? ¿Cuál es el miedo de cuestionar? ¿Cierto? No, me da miedo de que si cuestiono me echen de la iglesia. Pues finalmente fue lo que hicieron conmigo, ¿sí? ¿Qué hicieron conmigo al final? Me marginaron, me arrebataron, me quitaron, digamos, cosas. Lo que yo hacía en la iglesia era porque me gustaba hacerlo, porque yo sentía que yo le estaba agradando a Dios. Y me quitaron esas cosas, me las fueron quitando, me aislaron, me marginaron, ¿cierto? Porque de alguna forma comenzaron a tildarme de rebelde, ¿cierto? Entonces no, me les volví un peligro, me les volví una piedra en el zapato, simplemente porque yo cuestionaba, porque yo preguntaba, porque yo opinaba, pero siempre cada cosa que yo decía, yo tenía una base bíblica, no era simplemente porque yo quería, ¿cierto? Entonces, lo que yo le podría decir a la gente es, oiga, tenga criterio propio, no crea por lo que los demás le dicen, sino que cuestiónese, pregúntese. Entonces, hay un ejemplo en la Biblia, en Hechos capítulo 17, creo que es versículo 10, 12, donde dice que los hermanos de Berea, cuando Pablo les predicó y Pablo se fue, ellos dijeron, venga y miramos en las escrituras a ver qué tan cierto es lo que él nos está diciendo. Ese es un buen ejemplo a seguir, ¿vale? Pero lamentablemente la gente permite que castren su mente, que secuestren su mente, que insulten su inteligencia. Es decir, el día que a mí me dijeron en la penúltima congregación donde yo estuve, es decir, se presentó una situación muy fuerte porque había como cierto aire de revolución en la iglesia, ¿cierto? Entonces el día domingo el copastor en un tono muy fuerte y como amenazante dijo el día martes, que era el día que nos reunían a todos los líderes y cualquier tipo de servicio que se prestara en la iglesia, desde diáconos, los de muchachos de alabanza, los líderes, los supervisores, cualquiera que sirviera en la iglesia, el día martes necesitamos a todo el personal aquí en la iglesia y es obligatorio, ¿sí? Y se le sentía el ambiente, el tono amenazante, entonces yo digo, uy caramba, nos van a jalar las orejas, quién sabe qué estará pasando. Cuando llegamos el martes, claro, se inventan un mensaje de terror y la conclusión fue, usted no puede tocar el manto del siervo de Dios porque eso trae juicio, ¿sí? Y luego llega la famosa ministración y les puedo contar que a mí premeditadamente me tiraron a una de las personas más influyentes de ahí y el mensaje que me dio al oído es no razone tanto, usted razona mucho, acuérdese que todo es por fe. Ese día me fui más ofendido porque yo dije, están insultando mi inteligencia y no entiendo cómo pretendan castrar mi mente de esa manera. ¿Sí? Entonces fueron un conjunto de situaciones hasta que yo concluí, estoy en el lugar equivocado. Y entonces comienzo a orar y de forma muy sincera al Creador y decirle, Padre, yo sé que esto tiene que ir más allá, esto va más allá.
y tú sabes que yo no quiero por nada dejarte, sino por el contrario. Pero no quiero quedar en el aire, no quiero dejar a mi familia en el aire. Ya entendí que este no es el lugar, pero ¿para dónde cojo? Y yo quiero que tú me lleves a otro nivel, que me muestres algo. Yo no sé dónde está lo que yo busco, porque yo busco algo, yo anhelo algo, y yo sé que este libro va mucho más al fondo. ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? Y fueron 2 años orando a Dios sin irme de la iglesia, pero estuve 2 años orando hasta que finalmente el Creador nos trae al conocimiento de la Torá, y aquí estamos en el Centro de Estudios Hebreos Teruá. Y pues le doy gracias al Creador, y le doy gracias a Sergio, le doy gracias a Don Nelson y al grupo en general, porque han sido un apoyo bastante importante para mi vida y para mi familia. Muy bien, como lo vemos en el cristianismo, un panorama de pronto desalentador, y ese ambiente desorientador o desalentador nos lleva a pensar qué sucede con esas almas que están allá, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros en este lugar? Yo creo que podemos empezar por algo, y es orar al Creador y pedirle que tenga misericordia, que coloque más lugares donde se estudie la Torá, y que, como le dice la Escritura, que Él mismo vaya y busque en las montañas, en los bosques, en las avenidas, en todo lugar a sus ovejas, y Él las llamará y ellas escucharán su voz y le seguirán. Queremos agradecerle a Don Uber por su compañía en esta noche. Muchísimas gracias por sus palabras, un mensaje claro, conciso y al grano. Los problemas que vive el cristianismo en su interior, la problemática que hay allí, que a veces uno cree que eso es solamente por un espíritu de rebeldía, por un espíritu de necedad, pero hay unas cosas que de verdad ameritan que uno levante la voz y uno diga no más. Muchísimas gracias por su compañía. ¿Nos quiere dar algún mensaje final? Sí, no, no, ni más faltaba. Yo soy el agradecido en este momento con el Creador y con Centro de Estudios Hebreos Teruá, con todos mis hermanos. Y pues sí, reiterar a las personas, y es permitan que las escrituras llenen su vida. Es decir, busquen, escudriñen, no tengan miedo a escuchar otras posturas, porque algo que con lo que adiestran a las personas allí, y les dicen, la Biblia no es para contender. Entonces, si a usted cualquiera que venga a traerle algo diferente, usted no escuche. Y le sacan un texto de la Biblia donde dice que si alguno trae una doctrina diferente, no lo reciba. Y le hacen creer a la gente pues que cualquiera que le esté trayendo algún mensaje diferente, que es del diablo o es un ángel de Satanás, no lo reciba, y entonces de esa manera pues previenen a la gente. Pero yo le puedo decir a la gente es, busque en las escrituras a donde profundice, cuestione, y ore al Creador pues para que lo guíe y lo lleve cada día a una verdad más allá de lo que le hayan planteado. Muchísimas gracias nuevamente. Le recordamos a nuestros hermanos que nos escucharán. Estamos en Centro de Estudios Hebreos Teruá, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Les agradecemos a todos por su compañía, y si usted también tiene hermanos, amigos, conocidos que están en el cristianismo, compártale este video para ver su opinión. A veces ellos desconocen qué sucede al interior, pero un hombre como Don Uber, 24 años en el liderazgo, 24 años en congregaciones, nos acaba de contar qué sucede. Shalom a todos y muy buena noche.